una vez que yo termine más o menos de exponer, digamos, ¿no? Así que ahí tengo ya una solicitud. Muy bien. Muy bien. Acá tenemos otra solicitud para hablar. ¿Qué tema? El tema del inclusivo, ¿eh? ¿Cómo está la tribuna en furia, aparentemente? Bueno, igual es un tema que no me interesa tocar hoy. La verdad que no me interesa eso. A ver, muy bien. Ahí se van poblando de algunos amigos. Bien. Voy a esperar, como les decía, a los que primero se prendieron unos minutitos, porque yo lo puse a las 21, así que voy a esperar unos, por lo menos 4 o 5 minutitos más. Y voy a comentar un poco mi libro, ¿eh? No es una presentación formal de nada del libro, simplemente quiero leer el índice, por ahí leer algunas partes del libro. eh, en fin, y después si quieren hacer preguntas sobre el libro o sobre cuestiones que tengan que ver con la filosofía o con los temas del libro, obviamente podemos hablar sobre eso también, ¿eh? No hay ningún problema. Muy bien, ahí se van sumando algunos. Creo que es la primera vez que hago esto, así que si me notan un poco amateur es por eso. No. Lo hice una vez como invitado, pero nunca lo hice como administrador, así que es algo nuevo para mí. Pero me parece una buena herramienta. Bueno, bueno, voy a empezar, total queda grabando y los que quieran escucharlo lo pueden escuchar en cualquier momento, ¿no? Bueno, a ver, La creación del placer, cuerpo, vida y sexualidad de Michel Foucault. Ese es el título de mi nuevo libro, como les había comentado. Yo quería básicamente, a ver, leer el índice y leer algunas partes del libro, por ahí algunas citas y pensar sobre lo que digo acá. En primer lugar, a ver, este libro está implícitamente cuando uno escribe, escribe contra también. A veces ese contra está evidenciado, digamos. A veces uno dice, estoy escribiendo esto contra determinadas ideas o contra determinados pensadores y demás. En este caso está explícito, está explicitado en el libro. Probablemente sea un libro coyuntural en algunos aspectos, aunque hablo de un filósofo que escribió en la década del 70, sobre todo son textos del 70, algunos del 60, 70 y principio de la década del 80. Algunas cosas que dijo Foucault me parece que resuenan muchísimo en lo que se está discutiendo hoy. Primero voy a contarles un poco la cocina, o sea, por qué apareció este libro. Este es mi octavo libro, ¿no? El libro anterior se llamó Foucault y el liberalismo y era mi tesis de doctorado, cosa que ya tenía escrita. Fue más que nada una cuestión de reescritura, hacer ese libro un poco más amable, pasarlo de una tesis a un ensayo filosófico un poco más amable. Salió en 2020, en medio de la pandemia, una época medio fulera. Por lo tanto, quizá este libro traccione el anterior y me parece que es un complemento, eh, como en gran parte habla de temas que están en Foucault y el liberalismo. Foucault y el liberalismo es un libro de filosofía política, ¿no? O sea, ahí está un poco una hipótesis que yo mantengo, que lo escribo, digo, que son cosas que escribo en artículos o que escribo en Twitter o que escribo en diferentes lugares, que es una forma de lectura bastante personal, probablemente para Argentina y para América Latina, no para Europa y no para Estados Unidos ni para Inglaterra, pero acá en América Latina hay una lectura, a mi juicio, muy sesgada de la filosofía de Foucault, muy hacia la izquierda, cuando en verdad Foucault fue muy crítico de la izquierda, tremendamente crítico de la izquierda. Eh, y quizá Foucault y el liberalismo es el primer libro, sin duda, lo es, sobre esa relación. Digamos. Hay artículos, pero no hay un libro en castellano, sí hay en francés y en inglés. Y lo que yo trataba de hacer era eso, digo, ¿no? Es plantear que hubo un momento a fines de los 70 donde Foucault tuvo posiciones convergentes con visiones liberales, ¿no?
trato de despegarme de la dinámica de la identidad. Yo no digo que es liberal o que fue liberal, no, porque la cuestión de la identidad política y sexual, Foucault siempre se desmarcó de eso, ¿no? Pero de alguna manera tuvo posiciones que yo creo que son convergentes con, cuando digo liberal también es un magma, digamos, ¿no? Porque hoy el término liberal es un término un poco envilecido, se entiende cualquier cosa, pero bueno, posiciones liberales progresistas, si ustedes quieren socioliberales, para mí lo más, o sea, para que tengan una idea, digamos, esto lo dicen algunos investigadores, bueno, era algo así como un socialdemócrata filo liberal, yendo hacia una posición liberal. Quizá tipo la tercera vía, tipo Tony Blair en la década del 90, algo así, digamos, ¿no? De hecho, algunos autores lo relacionan con eso. Foucault estaba cercano de lo que se llamó la segunda izquierda, que era el Partido Socialista, tenía un ala, que era digamos, como le llamaban segunda izquierda, que había incorporado lecturas, por ejemplo, de Hayek, ¿no? Pero partiendo de una visión un poco más descentralizada, a favor de la economía de mercado, y sobre todo acentuando la cuestión crítica de la disciplina, de la intervención en los cuerpos, en la autonomía de los cuerpos. Foucault y el liberalismo es una hipótesis en ese sentido, ¿no? Pero es un libro de filosofía política. Este libro no. Este libro es un libro de ética, ¿no? O sea, si Foucault y el liberalismo era un libro de filosofía política, este es un libro de ética. O sea, un libro donde básicamente lo que yo trato de plantear es, a ver, ¿por qué el placer y no el deseo? O sea, Foucault discute sobre todo con una idea, que es la idea de que hay una suerte de privilegio del discurso del deseo, ¿no? Y de hecho, una de las citas que abre el libro, o sea, hay una cita, eh, hay una primera cita que es un poco divertida, pero después, en el prólogo, que se llama La existencia como obra de arte, un dadaísmo Foucaultiano, dice, es una cita de Foucault de 1984, una de las últimas, fue una de las últimas entrevistas antes de morir. Dice, sí, el placer también debe formar parte de nuestra cultura. Es muy interesante señalar, por ejemplo, que desde hace siglos la gente en general, pero también los médicos, psiquiatras e incluso los movimientos de liberación, ha hablado siempre de deseo y nunca de placer. Debemos liberar nuestro deseo, dicen. No, dice Foucault. Debemos crear placeres nuevos. Entonces quizá el deseo continúe. Esta es una entrevista buenísima que Foucault da a la revista Gay The Advocate, que es una revista que existe y es una de las revistas probablemente más icónicas del mundo LGBT, ¿no? Que yo la cito en el artículo que escribí para Seúl, que tuvo bastante repercusión y me escribió gente, incluso crítica de algunas posiciones que yo tengo, pero ponderando el artículo. Bueno, en esa entrevista, Foucault, es unas pocas entrevistas donde Foucault habla más en primera persona de su homosexualidad, de su práctica sadomasoquista, de su práctica con el ácido, con el LSD, con las drogas. Y lo que plantea es un poco esto. Es crítico, por ejemplo, de la noción de identidad sexual, ¿no? Dice, bueno, estoy harto de la noción de identidad sexual, hay un fastidio con las políticas de la identidad, ya en 1984. Él dice, bueno, eso fue algo interesante, algo necesario en términos de reconocimiento legal, digamos, o sea, uno tiene para reconocer a alguien legalmente, primero tiene que identificarlo. Entonces, está muy bien eso, pero de ahora en más tenemos el derecho a ser libres, a diferenciarnos, a innovar, a crear prácticas de libertad distintas. La única identidad que él valoraba era la identidad guiada por el placer. O sea, si te da placer, bueno, seguila, pero la identidad como una suerte de compartimento, digamos, estanco, cristalizado, tiende a solidificar, como a solidificarse una lógica de gueto, ¿no? De gueto, y eso nunca le interesó a Foucault. El libro es muy crítico con las políticas identitarias, que hoy probablemente es una de las banderas de la izquierda, ¿no? La lógica identitaria es una bandera de la izquierda. Y lo más paradójico, y eso también es lo que yo planteaba en el artículo de Seúl, es cómo esgrimen el nombre de Foucault, que es una atrocidad, digamos, ¿no? Porque Foucault, insisto, o sea, como estas citas hay muchas más, donde él se desmarca todo el tiempo de la identidad, incluso de la noción de homosexualidad, digamos, él
nunca estuvo en el closet, era obvio que era homosexual, pero tampoco había una suerte como de exhibicionismo con la identidad. Practicaba, digamos, sexualmente lo que le gustaba, ¿no? Entonces el libro, obviamente el libro, igual creo que me fui por las ramas porque quería leerles un poco el índice. Bueno, tiene ese prólogo que es la existencia como obra de arte, y tiene tres partes el libro. Una parte se llama La historia del cuerpo, que es la parte más teórica probablemente, donde ahí lo que hago es repasar las lecturas que Foucault hizo de Grecia, o sea, cómo los griegos entendían los placeres, lo que se llaman los afrodisia, los placeres sexuales sobre todo, y ahí viene el término afrodisíaco, digamos, que los griegos y los romanos, después hay un segundo capítulo dentro de esta primera parte, la conjugalización del deseo en el mundo helenístico y en Roma, y Foucault también tiene una hipótesis bastante provocadora, lejos de la idea de que el mundo antiguo, el mundo griego y romano era un mundo de libertad sexual absoluta y los griegos vivían en orgías. No, él dice, no, había una fuerte jerarquización, era una sociedad muy como virilista, masculinista, había un modelo moral que era el del guerrero, digamos. Las mujeres prácticamente no tenían ninguna entidad, más allá de la cuestión doméstica, ¿no? Y por eso había vínculos entre hombres, pero los vínculos estaban muy reglados, ¿no? Por la filía, por la amistad entre un adulto y un efebo, un muchacho. Pero, o sea, esa idea de que había una suerte de libertad sexual antes del cristianismo es falsa. Esta es la hipótesis de Foucault. Si bien no había ningún problema en términos de los placeres estaban muy regulados. La obsesión de los griegos y romanos era el gobierno de sí, o sea, no dejarse llevar por las pasiones. El problema no era el pecado, eso viene después con el cristianismo, sino el tema era la pasión. El griego sospechaba fuertemente de la pasión, ¿no? E incluso había una crítica a la feminización. O sea, si un hombre era femenino, tipo amanerado, era muy mal visto, muy mal visto. Bueno, todo esto lo analiza Foucault y yo un poco trato de reconstruir sus argumentos, ¿no? Eh, Después, bueno, hay una parte donde hablo de cristianismo, obviamente, el deseo en la carne, y aparece la cuestión, sí, ya de la carne, o sea, lo que es el concepto de carne, que es el deseo, digamos, en términos de la caída, ¿no? Del mito de la caída, ¿sí? Y la lucha del mundo cristiano por extirpar eso vanamente, porque eso es inextirpable, entonces ahí aparece la mortificación y demás. Pero de todas maneras, Foucault tiene una posición que no es condenatoria con el cristianismo, sino trata de analizarlo como una forma de gobierno de los cuerpos particulares. Esto también es muy interesante, es lo que a mí siempre me sedujo mucho del pensamiento de Foucault, que es, Foucault no baja línea, esto es lo interesante, no baja línea. O sea, hace grandes mapas, como radiografías, como, sí, como si fueran como radiografías que uno se saca del cuerpo, bueno, hace una radiografía de cómo funcionaba lo que él llama un dispositivo. Dispositivos de saber, dispositivos de poder, dispositivos de la sexualidad, o sea, trata de mostrarnos, obviamente, desde su punto de vista, cómo funciona ese mecanismo. Y después cada uno juzga, o sea, lo critica o no lo critica, pero no baja línea. En los libros Foucault no baja línea. Sí, después da su posición en entrevistas, donde ya interviene, pero los libros de Foucault son libros extraños. Los alumnos siempre una de las preguntas recurrentes con mis alumnos es, bueno, pero ¿qué piensa Foucault? Bueno, pero eso es lo interesante, digamos, ¿no? Él lo que hace es tratar de diseñar, digamos, hacer como suerte, insisto, de radiografías o de mapas de determinados fenómenos sociales en situación, ¿no? La sexualidad, la prisión, la escuela, el asilo psiquiátrico. Él muestra ese funcionamiento, ¿no? De dispositivos disciplinarios, de sexualidad, algunos, pero no dice hay que cerrar la prisión. Esa es otra pelotudez, digamos, ¿no? Obviamente que no va a ser un canto a la disciplina. Digamos, en sus entrevistas es crítico del disciplinamiento, pero los libros son mapas, ¿no? Eh, y con la sexualidad hace lo mismo. Después, digamos, en el mundo moderno, que es el cuarto capítulo de la primera parte, habla del hombre emancipado y es tremendamente crítico con la noción de represión. O sea, pensar la sexualidad en términos de represión, que es la hipótesis marxista y psicoanalítica, freudo-marxista.
estamos reprimidos, por tanto tenemos que liberarnos. Y él dice, no, no hay que liberarse de nada. Porque esa hipótesis, en definitiva, lo que subyace en esa hipótesis es que si uno se libera, hay un deseo puro. O sea, habrá una suerte de deseo puro enmascarado en estructuras económicas o de dominación, digamos. Y no, lo que él dice es no, el deseo en verdad no es puro. Uno es efecto de instituciones, por tanto no hay nada de lo que liberarse, es inútil pensar en ese sentido. En todo caso, uno tiene que construir prácticas de libertad a partir de las determinaciones en las cuales uno nació. O sea, es un poco más escéptico en ese sentido. Entonces es muy crítico con la hipótesis, con lo que llama la hipótesis represiva, y con el psicoanálisis como instrumento, como un dispositivo analítico de liberación de la sexualidad. Él dice, no, es mentira eso. En todo caso, el psicoanálisis es una máquina de neurotizar todavía más, ¿no? Y de remitir todo el tiempo al complejo de Edipo y de hacer del deseo algo culpable porque está atravesado por el trauma del incesto. Ahí coincide también con Deleuze, ¿no? Aunque Deleuze privilegia el concepto de deseo y él no. Él es muy crítico con el concepto de deseo y habla de la noción de placer. Bueno, es la parte más teórica, porque después hay una segunda parte que se llama placeres sin identidades, y ahí hablo de como de cuatro prácticas placenteras. La dietética, que es la gastronomía, ¿no? La homosexualidad, el sadomasoquismo y las drogas. Y ahí ya aparecen algunas reflexiones de Foucault analizando estos cuatro elementos, estas cuatro prácticas placenteras, si ustedes quieren, pero también en primera persona. O sea, analiza un poco también su propio gusto por determinados alimentos, no era nada gourmet, Foucault, le gustaba, por ejemplo, este capítulo donde habla de la dietética, arranca con una cita, en Estados Unidos, Foucault iba mucho a California a dar clases, y también en New York, él decía que se sentía mucho más cómodo en Estados Unidos que en Francia. Por ejemplo, hay una cita que saqué de una de sus entrevistas de 1982, dice, un buen sándwich club con una Coke. Eso es la gloria para mí. Es verdad, con helado, cierto. O sea, le gustaba comerse un sándwich con una coca. Le gustaba la comida práctica. No era nada gourmet, ¿no? Y disfrutaba mucho del tiempo californiano, del buen clima, de los chicos de California también, obviamente. Veía una sociedad mucho más libre, no tan neurotizada como la parisina. No, Foucault nunca se sentía demasiado cómodo en París. De hecho, tuvo cierta fantasía de ir a vivir a California, que no concretó, pero viajó más de 10 veces, ¿no? Por trabajo, trabajaba allí, pero también por placer. Después la segunda parte de homosexualidad es muy interesante, que es el devenir gay, lo que él llama, ¿qué es el devenir gay? Eh, bueno, y ahí desarrolla un poco su hipótesis sobre la homosexualidad, digamos, ¿no? Crítica, como decíamos antes, del concepto de identidad. Él decía que había que avanzar hacia una suerte de devenir gay, decía, ser gay es estar en devenir. ¿No? ¿Y qué quiere decir estar en devenir? Bueno, atravesar diferentes prácticas. Por tanto, ser gay no quiere decir remitirse a un gueto, ni tener solamente relaciones sexuales con personas del mismo sexo. No, si a veces pinta, podés tener relaciones con alguien de otro sexo. O sea, eh, la clave, a ver, hoy se llamaría esto fluidez, género fluido, y puede ser, pero probablemente es el aspecto libertario de lo fluido, ¿no? No encorsetarse, sino una visión mucho más liberada en ese sentido, ¿no? Él admiraba mucho precisamente lo que se vio de manera como denigrante, ¿no? La lógica de la promiscuidad, ¿no? O sea, bueno, sí, tener sexo casual, tener sexo anónimo, sin la necesidad de que haya una relación allí institucionalizada en términos de noviazgo y demás. Aunque él tuvo pareja mucho tiempo, ¿no? Eh, y de hecho su pareja final es quien tiene los derechos, ¿no? De sus libros. Pero claramente tenían no sé, como una suerte de contrato que cada uno era libre en sus relaciones sexuales. Y la pareja no se subsumía en términos de fidelidad, ¿no? O sea, hay una visión muy, pero muy libre de la sexualidad y de la homosexualidad en particular. El tema del sadomasoquismo es un tema muy interesante. Yo le puse partes inusitadas del cuerpo. Ahí también hablo, por ejemplo, de prácticas colaterales como el fist fucking, por ejemplo, ¿no? Eh, Foucault
Esto ya incluso se ve, digo, hay fotos de él con campera de cuero, nunca ocultó su lado leather, digamos. Y obviamente cuando fue a San Francisco en la década a fines de los 70 y descubrió todo lo que tiene que ver con la subcultura leather, le pareció extraordinario. O sea, eso no existía en Europa, no existía un barrio como Castro Street, eh, que todavía si hoy uno va a San Francisco ve. Lo que pasa es que eso está más como matrizado por lo que es la cuestión comercial. Hoy es un shopping gay, Castro Street, y está todo bien por mí, digamos. Pero cuando Foucault viajaba, digamos, era una suerte de espacio más experimental, ¿no? Donde había comunidades en términos de prácticas como el sadomasoquismo, ¿no? Y eso le parecía increíble, ver pibes en la calle que se seducían mutuamente, desnudos, digo, era... Y bueno, también cómo reflexiona, o sea, qué es el sadomasoquismo para él. Él habla de relación saber y placer, saber, placer, poder, digamos, ¿no? Habla de la erotización de las relaciones en términos de poder, no veía ningún tipo de sesgo violento en el sadomasoquismo, era al revés, una práctica muy limitada en términos de contrato, uno decide qué va a hacer, qué no va a hacer, y además lo que le interesaba era la cuestión reversible del poder. Uno podía ser amo o esclavo, a veces dominaba y a veces era sumiso. Entonces esa cuestión como reversible y erotizar las relaciones de poder le interesaba mucho en un pacto y dejar de lado incluso cuestiones como la penetración. O sea, hablaba de degenitalizar el placer sexual. O sea, tratemos de crear placeres sexuales que no tengan como eje la penetración, ¿no? Que es cierto, digamos. En general uno suele como privilegiar la cuestión de la penetración. Y esto vale para relaciones heterosexuales y homosexuales, ¿no? Bueno, hay toda una parte donde analizo eso y finalmente las drogas es interesante. Foucault experimentó, por ejemplo, mucho con el LSD. Hay una célebre experiencia en el Death Valley californiano, que él dice que fue un antes y un después. Esto fue en el año 1975 y bueno, tuvo una experiencia con ácido, con un par de amigos que le hicieron un tour por allí y, él tenía una visión muy positiva con respecto al LSD. También probó otras drogas, pero claramente tenía una visión más experimental, ¿no? Eh, Estaba muy lejos de tener una práctica de consumo habitual, digamos, ¿no? Por ejemplo, a diferencia de Sartre, que sí consumía eh, eh, tipo anfetaminas para trabajar, bueno, en el caso de Foucault no, era como una suerte de monje. Creaba espacios de placer y en esos espacios de placer de vez en cuando se tomaba un ácido, o tomaba cocaína, o fumaba hashish también. Pero lo hacía en el marco de una práctica de placer y no para trabajar, ¿no? O sea, totalmente distinto a otros tipos de consumo que pueden existir. Bueno, y después, por último, hay una parte que son las militancias específicas, y ahí hablo de la cuestión LGBTIQ+, el feminismo, el consentimiento, y una parte que yo llamo erótica libertaria, herramientas contra el puritanismo progresista. Y bueno, ahí critico ciertos elementos que yo creo que ahora hay un montón de libros que están empezando a aparecer. Hoy, por ejemplo, leí uno de también un autor francés muy joven, que es de izquierda, que vota Mélenchon, para que tengan una idea, que se llama, lo tengo acá, a ver, y lo cito porque está buenísimo y creo que lo voy a entrevistar a este autor, se llama Geoffroy de la Gannerie, Mi cuerpo, ese deseo, esta ley. Es un texto breve de Cuenco de Plata y critica todas estas políticas protocolizadoras, tan normativas respecto de la sexualidad, tan punitivas, ¿no? Y critica a la izquierda. Él, siendo de izquierda, critica fuertemente a la izquierda. Entonces, ahora están empezando a aparecer textos que son muy críticos, incluso desde posiciones que uno podría calificar progresistas, ¿no? Eh, y yo creo que Foucault también lo hizo ya eso, ¿no? Entonces, Foucault era crítico de las políticas identitarias, con el feminismo nunca se llevó bien, nunca se llevó bien. Simón de Beauvoir lo criticó tremendamente, digamos, ahí, digamos, en este capítulo arranco con una cita que es fuerte, ¿no? Es un testimonio, se lo voy a leer porque es tremendo, digamos. Es un testimonio de Didier Eribon, que es el biógrafo de Foucault,
En el año 82 dice, esto lo dice Didier Ribon, que se lo dijo Foucault. Dice, puedo agregar otro relato. Un día en que le había dicho, esto fue en 1982, que tenía que encontrarme con Simone de Beauvoir para un reportaje, Foucault me respondió, ah, ¿cómo te compadezco? Es la mujer más idiota del mundo. Bueno, esto era una pelea de larga data, cuando salen las palabras y las cosas, en el 66, Sartre y Simone de Beauvoir son muy duros, califican el libro como un libro golista, tecnócrata, procapitalista, como una barrera burguesa contra Marx, o sea, destrozaron el libro, ¿no? A partir de ahí, obviamente, se lleva muy mal con Simone de Beauvoir, pero la cuestión con el feminismo, digamos, y Foucault nunca fue demasiado agradable, ¿no? De hecho, hoy hay muchas lecturas que califican a Foucault como androcéntrico, eh, como patriarcal, ¿no? Lo cual, a ver, es interesante, es probable que tenga esa perspectiva, ¿no? Pero tampoco de ninguna manera es un filósofo machista, ¿no? Pero claramente hay muchos chispazos con el feminismo y las feministas y Foucault no suelen casar muy bien, ¿no? Bueno, ahí analizo tres posiciones que tuvo Foucault con el feminismo. Una primera que quizás fue un poco más cercana, después esta de las palabras y las cosas, donde se pudre todo, y luego una final donde eh, también, donde las cosas no estaban bien. El tema del consentimiento es un tema interesante y acá analizo una polémica que pasó el año, creo que el año pasado o el anterior, que fue una denuncia de Guy Sorman, que supuestamente dijo que Foucault abusaba a niños en Túnez. Bueno, yo analizo, como es un tema delicado, ¿no? Y fue una denuncia fuerte, yo me tomé el trabajo de analizar todas las intervenciones de Foucault, de rastrear si efectivamente Foucault estuvo en Túnez en 1969, cuando Sorman dice que esto sucedió, y Foucault no estaba en Túnez en el 69, estuvo en el 68. O sea, en mayo del 68 él no estaba en París, estaba en Túnez trabajando como profesor, y se va a fin del 68 para incorporarse a la formación de la Universidad de Vincennes, donde él dio clases un año y armó el departamento de filosofía, que fue una universidad de anarcos y de troscos producto del 68. Fue una concesión de alguna manera que le hizo el gobierno francés, le dijo, bueno, acá está la universidad para que hagan quilombo, y fue un centro experimental, hoy es la Universidad París 8, que es una universidad interesante. Bueno, y acá trato de reconstruir toda esta cuestión. Veo las intervenciones de Foucault en relación con el consentimiento, ¿no? Hago alguna crítica a Foucault también, ¿no? Porque el hecho de que yo sea Foucaultiano tampoco me exime de criticarlo, digo, o sea, yo pienso, digamos, trato de no ser un exégeta solamente, sino tomo distancia a veces. Y por último, lo que es esta erótica libertaria, bueno, enumero algunas herramientas o algunas estrategias para desmarcarse de esta visión progresista, puritana, que hace de la víctima el eje y poner el eje en el placer y plantear una suerte de izquierda libertaria, ¿no? Que es un discurso ausente, ¿no? Y finalmente hay un epílogo de venires personales donde hablo ya más en primera persona de mis experiencias, a partir de mis lecturas de Foucault y de Deleuze y de otros filósofos. Hablo de diferentes experiencias mías, sexuales. Los que me siguen por Twitter conocen lo que es el happening de la diva. Bueno, hablo de ese devenir diva, trato de intelectualizarlo un poco, de ciertas experiencias y bueno, creo que es un libro, ese es el libro, no es un libro breve, 192 páginas. Estoy contento. En general uno cuando sale un libro siempre cree que digamos, el último libro es el mejor, ¿no? Uno escribe mejor, uno trata de sofisticarse un poco más, uno, por supuesto que yo no soy el mismo que hace 10 años, cuando publiqué mis primeros libros, este es mi libro número 8. Mi primer libro lo publiqué en el año 2009, o sea, ya pasaron más de 10 años. A medida que pasa el tiempo uno se torna, yo trato de tornarme más sutil en mis análisis, más culto, perdón, pero bueno, uno lee más, tiene más información también, trata de matizar, ¿no? Tal vez aparece más el gris, no tanto las posiciones radicales. Me parece a mí que es un libro que, a ver, seguramente que van a criticar las posiciones populistas de izquierda, que tienen esa posición puritana, pero está todo bien, porque yo los critico a ellos.
y tampoco me interesa mucho, porque me parece que no hay nada en ese lugar. Sí me interesaría que lo lean liberales, que son amigos. Yo me siento más un progresista, liberal, o un progre ilustrado, como dije ahí en la nota de Seúl. Creo que yo vengo de una formación de izquierda, y la verdad es esa, digamos, ¿no? Pero es una izquierda rara, es una izquierda que cree en la libertad, digamos, ¿no? Probablemente es una izquierda inexistente, o muy breve, ¿no? Eh, y estoy evolucionando hacia una posición socioliberal, digamos, ¿no? Democracia, una visión de economía de mercado, y lo que me importa es la autonomía de los cuerpos. Para mí eso es fundamental. Y eso veo que es atacado por izquierda, por esa izquierda puritana, pero también lo veo por derecha. O sea, también lo veo por las visiones del populismo de derecha, digamos, ¿no? Que tienen posiciones restaurativas. O sea, ellos critican, ellos denuncian las políticas identitarias, pero para restaurar una masculinidad clásica. O sea, para restaurar una visión de familia conservadora. Digamos, no, es como una suerte de coartada, digamos, ¿no? Sí, vamos a criticar esto, que esto nos encorseta, nos prohíben hablar, qué sé yo, pero bueno, pero en verdad vamos a criticarlo para restaurar una visión perdida. No, esa es una posición reaccionaria que yo rechazo, digamos, ¿no? Entonces yo creo que falta una posición que trato de suplir o trato de ocupar, porque es lo que honestamente pienso yo, digamos. Eh, y el libro está bueno, creo que es un libro que a algunos los espanta la filosofía, pero me parece que tengo una prosa clara. Eso en general me lo elogian muchos lectores, ¿no? Dicen, bueno, no, yo no entiendo a Foucault, pero te entiendo a vos. Y bueno, si esto ayuda para que puedan después leer los textos de Foucault o de otros autores que yo menciono, para mí está buenísimo, porque en el fondo yo soy un profesor de filosofía. Eso es lo que soy un profesor de filosofía y un escritor de libros, digamos, ¿no? O sea, decir que uno es filósofo siempre es un problema, porque puede ser pretencioso. Pero, bueno, tengo mis obsesiones, ¿no? Y creo que en este libro están, y es un libro que puede ayudar a pensar estos temas que son muy coyunturales también. A ver, acá tengo un par de solicitudes. Ahora, si quieren participar, acá tengo a alguien que quiera hablar. Yo no tengo mucho más para decir, me parece, pero a ver, voy a darle acá el micrófono a Fritz. A ver, lo voy a probar, a ver si está Fritz. Y si alguien quiere sumarse para hablar, puede solicitar el micrófono que se lo doy, ¿eh? A ver, Fritz, si estás ahí, podés hablar, hay que desbloquear. Yo no sé cómo se desbloquea el micrófono. A ver, si te lo bloqueo o no. Bueno, no sé si estás hablando, pero te noto como rojo el micrófono. No sé cómo desbloquearlo ya. No sé si vos te tenés que desbloquear el micrófono. Ahí está, dale. A ver, te escuché ahí. A ver. Por ahí se escucha. Ahí se escucha. ¿Cómo andás? Dale, va. Bárbaro, bárbaro. Buenísima la presentación, muy apetecible, por lo menos a priori, el libro. Yo soy guay y bueno, ¿cómo puedo hacer para hacerme de él a la brevedad? Eso en principio. Lo segundo, nomás, cortito nomás, es que yo soy un lector aficionado de Foucault y lo que entiendo de todo esto es capaz que este es un lazo entre lo que fue la vida personal de Foucault, que evidentemente no muchos tenemos acceso a toda esa parte, y la parte más científica de toda su escritura, ¿verdad? Sí. Que me da la impresión de que de alguna manera es como que la parte que muchos lectores estamos buscando, porque generalmente los textos de Foucault tienen un carácter más científico. Sí. Y todos quedamos con, por lo menos yo, que soy un lector más como aficionado, siempre me quedé
con la cuestión de saber un poco más de dónde venía y cuál era la naturaleza más privada que cualquier autor tiene cuando escribe sus textos, ¿no? Correcto, sí. Totalmente. ¿Algo más querés agregar, Fritz? No, está bien, está bien. Venía por ese lado. También imagino que si vos también en algún punto te sentís como un intérprete de esa cuestión. Es decir, poder manifestar y funcionar como un empaste entre esas dos cuestiones, por lo menos que estoy planteando. Clarísimo, clarísimo. Gracias, Che. Sí, a ver, yo creo que, a ver, el libro parte, digamos, es verdad, como decía Fritz, tiene que ver con la teoría de Foucault, con las posiciones teóricas y con la vida, ¿no? Sobre la vida de Foucault hay tres biografías. Hay una que es muy buena, yo creo que hay una que es muy buena, que es la de Didier Ribon, que se llama Foucault. Así de simple, está editada por Anagrama y la reeditó Cuenco de Plata, una edición revisada y corregida hace un año o dos. Para mí es la mejor, la más equilibrada. Después hay una que escribió, hay dos, esa es la de Eribon, un francés, y después hay dos, una escrita por un inglés y otra por un norteamericano. Una que se llama La Pasión de Michel Foucault y otra, que esa la escribió James Miller, que es un norteamericano. Es un poco amarilla en el sentido que se regodea mucho, bueno, con la cuestión de los saunas y del SAD y de San Francisco, que obviamente eso atrae, porque a todos nos gusta un poco eso. Y bueno, se queda un poco, como tiene información norteamericana, digamos, se centra un poco por ahí en esa cuestión. Y hace una psicología, a mi juicio, a veces un poco excesiva, ¿no? De si él buscaba la muerte, el tema del HIV, que efectivamente fue uno de los primeros en contagiarse HIV, incluso él hacía chistes, él creía que eso no existía, digamos, ¿no? Y Miller se regodea con eso. Y después hay una que es muy seria también, una de un inglés que se llama Las vidas de Michel Foucault, de David Macy. Las tres son buenas, yo recomiendo la de Ribón, ¿no? El tema de las vidas de los filósofos, y está bueno lo que dice Fritz, a mí siempre me importó. A mí siempre me importó. Para mí no hay una disociación entre teoría y vida. O sea, yo creo que, a ver, por supuesto que si la filosofía de alguien es una mera eh, como transfiguración de la vida, es muy pobre. O sea, si estamos hablando de Foucault y habiendo muerto en 1984 es porque su pensamiento está vivo, más allá de su vida. O sea, con Nietzsche también. O sea, es muy difícil desligar toda la vida de Nietzsche, cierta visión tortuosa, su vínculo con un padre, que era un pastor protestante. Bueno, si uno entiende esa relación con un padre tan rígido, la filosofía de la afirmación vital, nietzscheana, la visión dionisíaca, es bastante lógica, ¿no? Fue una reacción. Ahora, fue una reacción que implicó una construcción teórica de la cual hablamos todavía hoy. O sea, si no hay una construcción teórica interesante, la filosofía esa se cae. Entonces yo creo que en general, o por lo menos en los filósofos que a mí me interesan, a mí no me interesa tanto la filosofía analítica inglesa, por ejemplo, que dialoga más con la ciencia, con la matemática, con la lógica, por supuesto que la admiro porque soy incapaz de hacer eso. Y me interesa más la filosofía francesa porque en la tradición francesa hay un vínculo muy fuerte con el cuerpo. O sea, todos los filósofos franceses piensan temas que tienen que ver con el deseo, por lo menos en el siglo XX, digamos, con el deseo, con el cuerpo, con los placeres, con la autonomía, con la libertad, digo, y eso tiene que ver también con la tradición francesa desde Voltaire, ¿no? O sea, desde Voltaire, desde Montaigne, ¿no? E incluso si uno estudia filosofía en Francia, los filósofos, si bien es una formación muy estructurada desde el Estado, y los filósofos, los profesores de filosofía son en cierto modo funcionarios públicos que dan clases en los liceos y en las universidades, hay una línea directriz que tiene que ver con una conciencia de defensa de las libertades civiles, ¿no? O sea, el filósofo es crítico o sea, de los instrumentos estatalizantes, por así decirlo, ¿no? Sartre también era así. O sea, tienen como una suerte de víscera muy, muy, muy fuerte para denunciar todo tipo de intromisión del Estado en las libertades individuales, en las libertades públicas. Por algo los franceses son tan quilomberos, salen tanto a la calle, ¿no? Eso es una larga tradición. Y también defienden mucho la autonomía de los cuerpos. Esa es la gran diferencia
de la visión más puritana, anglo, con la visión francesa. Se vio en el Me Too, por ejemplo, ¿no? Cómo las mujeres francesas respondieron al Me Too con una suerte de contramanifiesto, como Catherine Millet, como Catherine Deneuve y otras, criticando esa posición tan victimocéntrica y diciendo, no, no somos víctimas, somos mujeres que queremos desear e incluso habilitamos el derecho de importunarnos, o sea, de que un tipo se equivoque. Ahí no hay una cuestión punitiva. O sea, trataron de desligarse de la visión tan punitiva norteamericana. Entonces, acá hay eso es un rasgo muy francés, ¿no? Yo no soy francés, obviamente, yo soy argentino, pero yo leo esto desde mi visión porteña, argentina y porteña, digamos, ¿no? Que Buenos Aires es muy afrancesada también en su tradición. Eh, y hay una convergencia. Yo también, a mí me interesa, yo soy muy como defensor de las libertades civiles, es quizá la única causa que me interesa, ¿no? Y la autonomía del cuerpo. Y eso lo veo mucho en la filosofía francesa. Pero por eso tengo mucha afinidad con ese pensamiento. Y volviendo al tema de la pregunta, claro, sí, yo creo que hay una relación entre pensamiento y vida, ¿no? Es decir, seguramente la vida de uno es el punto de partida. Después, si no hay una construcción teórica interesante, bueno, por supuesto que con la vida de uno tampoco alcanza, porque tampoco uno tiene vidas tan interesantes, ¿no? Es decir, es un disparador para intelectualizar, para problematizar ciertas cuestiones, ¿no? Y en el caso de Foucault eso era evidente. A ver, es evidente que es difícil que alguien, a ver, que alguien piense con tanto detalle la cuestión de la norma, la anormalidad. Y bueno, si uno entiende que Foucault era gay, en un momento donde ser gay era imposible, ¿no? Y bueno, seguramente ese fue el disparador. Ahora, si su pensamiento hubiera sido pobre, eh, me parece que nos quedaríamos solamente con una vida y nada más, pero atrás hubo una producción teórica interesante, que además pensó más allá de los condicionamientos de la época. Trató de no pensar en términos de represión, de alienación, no pensó con una grilla de análisis marxista ni psicoanalítica, tampoco, por supuesto, liberal, ¿no? Foucault siempre lo digo, y acá lo digo en el libro, Foucault para mí es un filósofo escéptico de temperamento libertario. O sea, es escéptico. Entonces, es escéptico, es alguien que tiene una posición como que no se cree nada, ¿no? A veces eso es una visión más nihilista, y sí, sí, seguramente, pero desconfía de los grandes relatos, ¿no? Y tiene un temperamento libertario, en el sentido, bueno, de que sí, es muy crítico de toda tentativa de normalización disciplinaria. Por eso denunciaba a los campos de concentración, a los gulag de la izquierda, digamos, ¿no? A la Unión Soviética. Por eso hizo causa común con los nuevos filósofos. Eh, en fin, digamos, ¿no? Y por eso le seducía tanto California, porque no veía esa normalización disciplinaria allí, ¿no? A ver, acá tengo a alguien que quiere, me parece que alguien quiere preguntar, ¿no? Acá hay una solicitud. Ah, Gaby Medina. A ver, vamos a ver. Gaby, habla cuando quieras, ¿eh? Bueno, ¿Cómo andás? bien, muy feliz de Bueno, escucharte, muy feliz bueno, de que saques este libro, me parece muy importante. Sabes que te sigo gracias. y que Sí, nos debemos otra cena con esos vinos. Eh, por supuesto. Pasó mucho tiempo, pero parece poco tiempo. Sí, Luis, no, voy al grano, es más cholula esta pregunta. No, me sí. interesa mucho saber, uno, más allá de todo lo que fue espectacular la exposición hasta ahora. Me gustaría hacerte esta pregunta. ¿Cuál fue la Sí. necesidad que sentiste para hacer este libro y si sentiste que este libro te cambió, como los anteriores? Si sentiste que Ujú. dejaste algo, si sentiste que hubo un cambio. Eso. Está Gracias. bueno, está bueno. Gracias, Gaby, un abrazo, che. Abrazo grande. Abrazo. Y yo creo que sí, ¿no? Porque cada libro es una foto
Gaby es un director de cine, un gran director de cine, el autor de Los Paranoicos. Si no vieron esa película, véanla porque es una delicia. Y retrata la década del 90. Sí, bueno, precisamente esa película yo creo que en gran medida es una foto de un momento y cada libro es una foto, ¿no? Es una foto de donde uno está parado. Y seguramente cada libro retrata eso. Y yo creo que este libro es un fiel reflejo de dónde estoy parado hoy, ¿no? En el 2022. Sí, sí, yo creo que sí. No sé si los libros te cambian, quizás es al revés, ¿no? Es uno el que va cambiando y el libro es una consecuencia. El libro es una suerte de efecto. O sea, uno hace el proceso de transformación y el libro es, bueno, es como la cereza de la torta, ¿no? Ping, esto cayó. Esto sos vos hoy, ¿no? Y me parece que sí, me parece que sí. Yo quiero, hay una palabra, por eso yo le puse creación del placer, porque para mí la palabra placer es importante. Y siento que no es una palabra, es una palabra despreciada, ¿no? Siempre insisto, como decía antes, el deseo, todo el mundo habla del deseo, ¿no? Los psiquiatras, los psicoanalistas, los movimientos LGBT, ¿no? Eh, y placer está asociado con goce, que no me gusta, porque goce es una palabra que está asociada con la falta, también muy lacaniana, muy psicoanalítica, con sufrimiento, digamos, ¿no? Y el placer no, el placer tiene que ver con un acto sensible, con un acto de sensibilidad, con un deleite de los sentidos. O sea, uno siente placer cuando se toma un buen vino, uno siente placer cuando tiene buen sexo, uno siente placer cuando come algo rico, uno siente placer cuando mira una película, uno siente placer cuando mira un cuadro, uno siente placer cuando lee solo, uno siente placer cuando habla con un amigo. O sea, tiene que ver con construcción, ¿no? Con la producción, con la construcción de momentos, de instantes. Por supuesto que eso es efímero, pero bueno, pero me parece que la vida tiene que ver con eso, ¿no? O sea, con la construcción de diferentes prácticas de placer, con prácticas placenteras que también son prácticas de libertad. Para mí la producción de placeres o la creación de placeres va de la mano con la creación de prácticas de libertad, ¿no? Sobre todo también en momentos donde, si uno se guía por la agenda, más en la Argentina, digamos, la agenda es una catástrofe, digamos, es absolutamente antiplacentera, ¿no? Incluso va, yo diría hasta como más allá del gobierno, digamos, ¿no? No sé, hay como una pulsión acá tan como neurotizante en este país, ¿no? Buscamos sufrir todo el tiempo. Quizá tenga que ver con algo, con un elemento, no sé cómo llamarlo, como de psicología social. Están los textos de Martínez Estrada que son buenos en ese sentido y él marcaba un poco esto, ¿no? Tenemos una tendencia permanente a buscar sufrir, ¿no? A cierta neurosis. Si está todo bien, algo hay que buscar, por algo está fallando ahí, ¿no? Y obviamente que si hay un gobierno catastrófico como este, es peor todavía, ¿no? 20 años bailando al ritmo de una neurosis, y una neurótica, una psicópata. Entonces, próximo año, 20 años bailando este ritmo. Y bueno, es una mala vida, ¿no? Total. Pero, ¿qué puede hacer uno? Bueno, yo soy bastante epicúreo, ¿no? O sea, yo no puedo cambiar un montón de... Hay, hay muchas cosas que no puedo cambiar, que nadie puede cambiar. Pero podemos construir comunidades de placer. Epicuro decía eso. Bueno, de alguna manera hay que retraerse en el jardín propio, juntarse con amigos, tomarse un vino, tener sexo. Bueno, eso uno lo puede hacer. Son espacios de microresistencia que por supuesto que no van a cambiar un panorama social. Probablemente esta salida para muchos sea vista como conservadora, y quizás sí, pero ya el término conservador no me molesta tanto. De hecho, en el libro al final hablo un poco de una reivindicación de una posición más conservadora contra con estos pendejos de la derecha alternativa que son, en verdad ellos no son conservadores, son como reaccionarios cool, ¿no? Histéricos, que viven chillando, digamos. No, una posición más tranquila, que busca conservar determinados placeres, digamos, ¿no? Que busca construir ciertas comunidades de afecto también, ¿no? Eso está bueno. Probablemente sea muy poco. Para una visión de izquierda radical y para una visión de la derecha libertaria seguramente sea poco y nada. Para mí es bastante. Ya con 46 años construir espacios de placer y de afecto en un país caótico, y bueno, y tratar de vivir de lo que a uno le gusta y poder hacerlo no es poco. Y ayudar a los que uno puede también está bueno.
Entonces, seguramente es un poco modesta esta aspiración. Pero volviendo a lo que me preguntaba Gaby, bueno, sí, el libro tiene algo de eso hacia el final, digamos, plantea como una suerte de no, estoy tentado a hablar de utopía, pero no, no es una utopía, es algo así, es algo real, digamos, son espacios que concretamente existen y que uno puede producir. En lugar de dejarse llevar por la agenda psicótica, ¿sabes qué? Construí tu jardín. Y bueno, también es una posición un poco anarco, tengo la impresión, ¿no? Em, bueno, a ver, ¿alguien más quiere preguntarme algo? Si hay otra pregunta, todo bien, y si no, voy a construirme un espacio de placer ahora. Voy a ver algo en Netflix y voy a prender un habano. Pero si hay otra pregunta, estoy dispuesto, y si no, me despido, amigos. Eh, gracias por haberse prendido, son bastantes. Esto lo voy a dejar colgado, lo puse para grabar, así que quien quiera escucharlo, pueden hacerle RT agradecido. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, le mando una. Acá hay una, a ver. Baby Brit. A ver, Baby Brit, me parece que levantó la mano. A ver. Pidan el micrófono si quieren hablar. A ver. No estoy viendo a ninguno por ahora. Bueno, acá tengo una solicitud. Baby Britain. A ver, Baby. Adelante, Baby. Presentación, eso solamente. Bueno, gracias a vos, che. Gracias por escuchar. Y bueno, si no hay nadie más, acá hay otra solicitud. A ver, veamos. Adrian. A ver, Adrian, amigo. Hello. A ver ahí, creo que tenés el micrófono deshabilitado. Te tenés que habilitar el micrófono. Hello. Ahí está. Ahí estás. Hola, doctor. ¿Cómo está? ¿Cómo andás? Ok, acabo de comprar el libro en Amazon. No he Sí. leído aún. Yo que gusto mucho de usted, que tiene mucho interés en antigüedad clásica, que también es una herencia de Michel Foucault, creo. Sí. Quería solo preguntar si usted también incluyó en su bibliografía un libro que yo gusto mucho, que es de Alain Rosel, Porneia, sobre el cuerpo y deseo en la antigüedad. Perdón, ¿es un libro de quién? Alain Creo que no escuché Rosel. ¿Cómo? Perdón.